Hola, buenas noches. Sí. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, qué placer verte, ¿qué hay de nuevo? Gracias, ¿Cómo va igual. todo? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y Qué usted, todo bueno, bien? qué bueno, qué bueno. Gracias. Primero agradecerte esta oportunidad y obviamente estar presta a apoyarnos en el programa. De verdad que te lo agradezco mucho. Sé que ustedes, los profesionales de la medicina, siempre tienen una agenda muy ocupada y cuando Sí. profesionales de tu categoría nos ayudan y nos aportan en el programa, de verdad que nos sentimos muy agradecidos porque sé que las informaciones que vamos a recibir son de primera categoría, pero también que la gente va a aprender cosas nuevas. Vamos a hablar un tema interesante, pero yo quiero antes de hablar del tema, doctora, que usted me hable acerca de qué es URUS, a este Oh, grupo que usted pertenece. sí, bueno, pues gracias por la invitación, Sí. gracias por la oportunidad de nuevo. Siempre estaremos a la orden. Y bueno, te cuento, el grupo URUS es un grupo multidisciplinario, originalmente compuesto solamente por profesionales en urología. Cada uno se dedica a una parte de la urología en específico, lo que hace que el trabajo en equipo se complemente de una manera más profesional en todo el sentido de la palabra. Pero también en el grupo URUS tenemos otras especialidades afines que nos dan el apoyo para el manejo de los pacientes. Entonces tenemos cardiología, tenemos proctología, cirugía general, tenemos también infectología, endocrinología, psicología, tenemos medicina sexual, Mm, y bueno, por ahí vamos, nefrología, o ya. sea, un sinnúmero de profesionales que nos aportan en el manejo de los pacientes y realmente es un placer ser parte del grupo URUS. Así que ya saben, cualquier cosa, estamos a la orden ahí y ahí podemos darle el servicio multidisciplinario. Ahí vi que se conectó mi gran amigo, el doctor Rodolfo Aguas Vivas, urólogo también, que creo que también es parte de URUS, ¿no? Si mal no El doctor recuerdo. Aguas Vivas es un profesor de nosotros, muy querido. Saludos, doctor, gracias por conectarse. Sí, Realmente nosotros somos como una familia sí. y nos damos el apoyo siempre. Sí, sí, yo sé que sí. El doctor Aguas Viva, que ha estado por muchos años también colaborador del programa y con quien tengo una gran Eh, amistad. Así que un gran abrazo al doctor que veo que está por ahí. Ok, doctor, vamos a hablar de este tema tan interesante y el tema de las infecciones de las vías urinarias. Digo interesante porque se padecen, se tienen, pero poca gente conoce las causas o desconoce, o hay mitos, o hay algún tipo de confusión con este tema, que el agua, que las relaciones sexuales, que bueno, hay muchas cosas que se dicen. Me gustaría primero, bueno, antes de hablar de las causas, que empezáramos diciendo qué es una infección de las vías urinarias y claro, cómo se presenta. Sí, sí, claro que sí. Las sí, infecciones de vías urinarias consisten principalmente es una infección que ocurre dentro de la vía urinaria. La vía urinaria está compuesta por los riñones, los uréteres, que son los tubos por donde el riñón drena la orina hacia la vejiga como tal y la uretra. Y en ok, el hombre tenemos también otros órganos que están asociados, como la próstata. Entonces, básicamente, cuando hay una infección en la vía urinaria, esta lo que va a provocar es la colonización de alguna bacteria o algún otro microorganismo, porque no solamente son bacterias, y entonces va a dar síntomas en algunos casos, en otros no, y los va a dar de diferente manera. Entonces ahí ya caemos en lo que es su clasificación. Podemos clasificar las infecciones de vías urinarias como vías urinarias complicadas o no complicadas, perdón, o agudas o crónicas, dependiendo de la sintomatología, dependiendo del tiempo en que se producen y en qué parte de la vía urinaria se producen también. Y ok. obviamente el manejo de las infecciones de vías urinarias también va a depender de estos detalles, pero también de si es hombre o si es mujer, porque cada uno tiene un sistema con, que tal vez en la parte superior es igual, pero en la parte inferior, la parte pélvica de la vía urinaria es diferente en el hombre que en la mujer. Entonces ahí entran muchos detalles y entonces el manejo va a ser muy específico de estas características. Tiempo de evolución, sintomatología, género, si sufre de alguna patología o no. Básicamente, Ok, usted sabe que es como con, con- podríamos rápidamente con decirlo. el tema del género,
género, es importante que usted mencione eso. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, 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 se perfecto. escucha muy bien. Ok. Con el tema del género, y qué interesante que usted lo mencione, porque siempre está o se entiende que las infecciones de la vía urinaria es más frecuente que le da a la mujer que al hombre. O eso es un mito. ¿Es real esto, doctora? ¿Le da más frecuente a la mujer que al hombre? Es muy frecuente en las mujeres, es más frecuente, pero es básicamente por lo que comenté anteriormente. La anatomía de la mujer en la parte pélvica hace que sea muchas veces más frecuente en ellas que en los hombres, ya que la mujer tiene todo lo que son los órganos pélvicos, desembocan todos muy cerca del otro, es decir, tienen lo que es el área perianal, Ujú. el área vaginal y el área mix, o sea, de la uretra, el meato urinario, están muy cerca en la Sí, parte pélvica. Sin claro. embargo, en el hombre no hay vagina, en el hombre hay un pene, que es por donde desemboca la uretra, y es un conducto que desemboca muy alejado de lo que es la salida rectal. Sí. Entonces, por contaminación, entonces la mujer termina teniendo más frecuentes infecciones en este sentido, ya sea contaminación vaginal o rectal, por la Ok. cercanía que está de la uretra. Ok, doctora. Bueno, pues ya usted habla, un poco habló de una de las posibles causas en el caso de las Sí, mujeres. Y es claro. la contaminación cruzada. No sé si sería el término, pero en la cocina se usa eso, que es cuando obviamente por eso, la cercanía que tiene, ¿verdad? El recto de la vagina hace que haya situaciones que pudieran presentarse. Habla un poquito de eso, doctora. ¿Cuáles son? Y vamos a diferenciarlo por sexo, ¿verdad? Vamos a empezar por el hombre y la mujer. ¿Cuáles serían los síntomas que se presentarían para que definen una infección de las vías urinarias? Clásicamente las infecciones de vías urinarias, cuando son agudas, no complicadas, que es lo más común, estas se presentan principalmente con síntomas que irritan lo que es la parte inferior del tracto urinario. Entonces, el primer síntoma que usualmente presentan los pacientes es disuria, que no es más que el ardor o la molestia al orinar. Entonces, esa uretra está inflamada, esa orina infectada inflama localmente la uretra y entonces produce este síntoma. También puede presentar frecuencia miccional, es decir, que estamos yendo al baño más veces y Ujú. orinando tal vez menos cantidad, pero en más ocasiones seguidas. Eso irrita al paciente, o sea, no es tan cómodo tener que ir al baño cada media hora o Ujú. cada una hora, cuando lo normal es ir cada 2 o 3 horas o tal vez hasta 4. Y por eso Entonces, se presenta, disculpa, doctora, en ambos sexos, esos mismos síntomas, sí, ¿no? sí, yo estoy Sí, hablando en sí, general, son en síntomas general. que se pueden presentar en general en ambos sexos cuando hay una infección de orina aguda o una Ok, cistitis, que es como la población la conoce, como se puede decir. sí. Y entonces también pudiera presentar de repente hematuria, que es la presencia de sangre en la orina. Esa inflamación puede causar que haya un sangrado microscópico y a veces macroscópico que se puede ver en la orina, que tiñe la orina. Y entonces eso preocupa al paciente y hace que vaya a la emergencia, que vaya a la consulta. También puede presentar dolor pélvico, un dolor pélvico, o sea, en la parte suprapúbica, puede presentar ahí molestias. Y hasta ahora esos serían como los síntomas que básicamente pueden presentarse en una infección de vía urinaria que es no complicada o conocida como cistitis. Es lo más Ok. común. Doctor, y Sin embargo, cuando hablamos ya, por ejemplo, hay casos cuando habla de infección, puede hablar fiebre en una situación o no. O sea, ujú, eso estamos a hablando eso de casos un iba. poco más extremos. Claro, exacto, a Eh, eso iba. Iba a decir, sí. ya en los casos en que se presentan junto con estos síntomas o con alguno de ellos, otros síntomas ya de alarma, como fiebre, dolor en la espalda baja o dolor abdominal más agudo, no solo en la Ujú, parte suprapúbica, sino ya en todo el abdomen o en la ujú. parte de la espalda baja, en los flancos. Entonces ya ahí son síntomas de alarma que debemos entonces considerar que ya esa infección se puede estar complicando y ya el Ujú, manejo es diferente, o sea, el manejo en el diagnóstico y ujú, posiblemente en el tratamiento. ujú. Entonces, en estos casos, pudiera ser que la infección de la vía urinaria ya pasó de ser solamente de la parte inferior del tracto urinario y ya va ascendiendo Diana, órganos importantes que necesitan y requieren que una atención más inmediata y más oportuna.
Ya después de ahí pudiera sí complicarse aún más y el paciente presentar síntomas de sepsis. La sepsis no es más que la infección sistémica, o sea, una infección de la vía urinaria. Puede mantenerse localizada en el órgano, en la vía urinaria, pero una vez esta se complica, se esparce a la sangre, pues se vuelve entonces ya una situación más preocupante y más delicada. Entonces, Pero para en esos llegar ahí, casos, doctora, y disculpe la interrupción, para llegar ahí, uh-huh. o sea, ¿qué debe darse para llegar ahí? ¿Descuido? ¿Agresividad de la infección? ¿Cuáles son los factores que hacen que una infección de la vía urinaria pueda llegar a esos niveles? Pueden ser una mezcla de esos factores. Como bien usted dice, pudiera ser que el patógeno que está colonizando a ese paciente o infectándolo sea un patógeno muy resistente, que tenga una carga importante bacteriana. Entonces, eso puede producir en el paciente un desarrollo o una evolución rápida de la enfermedad. Pero también puede ser una situación orgánica del mismo paciente, una situación orgánica de él. Los pacientes que tienen enfermedades ya de base que puedan inmunocomprometerlo, como la diabetes, esos pacientes se complican más rápido. Eso es Ujú. una infección básica, no va a evolucionar igual que en un paciente que no es diabético. O sea, realmente son pacientes más delicados y que tienen mayor riesgo de complicarse. Así Okay. como también las mujeres gestantes, las embarazadas, esas Ay, sí, son doctor. Esa parte ya personas que disculpa, son y yo tengo un capítulo de eso, porque hablando con un amigo, mi amigo el doctor Ramón Espinal, ginecólogo, hablaba de que una de las causas más importantes de abortos o de pérdidas, ¿no? Son las infecciones en las vías urinarias. sí, es que En la mujer, sí. sí, las infecciones de vías urinarias creo que es la segunda patología más común en las gestantes. Ujú. Entonces, sí, una paciente embarazada puede tener una infección leve y necesita ser tratada inmediatamente para evitar esas complicaciones, no solamente en ella, sino más por el producto, que como Claro. ya le dijo el doctor Espinal, puede llevar a lo peor que espera una embarazada, que es perder su bebé. Así Ujú. es, así es. Ok, doctora, usted habla de factores de riesgo y qué bueno que lo mencionó. El tema de los factores de riesgo. ¿Existen, al margen de esas ya preexistentes enfermedades o complicaciones como la diabetes y este tipo de cosas, hay otros factores? ¿El tema genético puede participar dentro de esto? Porque siempre se habla de que hay una parte genética, o no necesariamente. Hay o sí existen factores de riesgo que pudieran presentarse. Realmente los factores genéticos Ujú. en el desarrollo de una infección de vías urinarias no son tan imperantes Ok. como otros factores que sí son modificables o factores ya anatómicos del paciente. Él puede haber nacido con una condición que lo que haga que sea más frecuente en él o en ella una infección de vía urinaria, pero no necesariamente por la genética, sino más bien alguna malformación congénita de su sistema urinario puede hacerlo más propenso. Ok. Pero no todas las malformaciones genéticas son heredadas. A veces simplemente es porque el producto se desarrolló por alguna razón de esa forma y entonces tiene esa malformación. Entonces, por eso no quisiera Claro. como decir que sí, que hay un factor genético, porque realmente no hay como tal Ok. uno. Es más frecuente que suceda las infecciones urinarias por un tema de mecánico, como hablamos ahorita, Ujú. de lo que es la disposición de la pelvis. Entonces ya sí, un paciente que tiene algún trastorno del piso pélvico, bueno, en ese paciente pudiera ser más frecuente. Ujú. O algunas otras situaciones que son más del día a día. Ok. ¿Entiendes? O sea, no Ujú. necesariamente por un factor genético.